Señal directa. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara tiene, entre otros aspectos que la hacen maravillosa y única, que la fiesta empieza incluso antes de que ésta abra sus puertas al público y a los especialistas y sobre todo, bueno, a este gran mercado que converge durante varios días en la Feria Internacional del Libro. Y me refiero a el anuncio de los premios, sin duda alguna, el más importante, el de la entrega del Premio Phil de Literatura, que este año 2002 ha recaído en la figura del escritor rumano Mircea Cărturescu. Y para hablar de este gran escritor, de esta gran figura sin duda alguna para las letras internacionales, mundiales, me da mucho gusto saludar a través de la vía del Zoom a Antonio Sáez Delgado. Él es doctor en Filología Hispánica, profesor de Literatura Española y de las Literaturas Ibéricas en la Universidad de Évora, en Portugal, escritor, pero además ha sido el portavoz esta mañana del jurado que deliberó finalmente que este premio reconocido a nivel internacional recayera en la figura del escritor romano. Antonio, me da mucho gusto saludarle. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Hola, muy buenas noches a todos. Encantado de estar aquí. Bueno, me gustaría iniciar primero que nos contara un poquito y brevemente cómo es que delibera un jurado, en este caso un grupo de personas expertas en literatura, sobre la figura de un escritor. Sabemos, y lo ha dicho el presidente de la FIL esta mañana, que recibieron una gran cantidad de propuestas de diferentes países. ¿Cómo fue el trabajo, el proceso para elegir finalmente a Mircea Cărturescu? Pues es un trabajo A ver, creo que estamos teniendo problemas con la Es un trabajo complejo porque realmente A ver, creo que estamos teniendo un poquito de problemas con la comunicación. No sé si es delay o es problema del internet. A ver, regresamos de nueva cuenta con usted. Antonio, ¿nos escucha? A ver, creo que estamos teniendo escucho con muchas dificultades. Sí, es que estoy aquí en el hotel y la conexión no es demasiado buena. Eso es. A ver, Antonio, le preguntaba, vamos a hacer un último intento, le preguntaba sobre el proceso para deliberar y elegir a Mircea Cărturescu como el Premio Phil de Literatura de este año. Sí, es un proceso complejo porque este premio recibe muchas candidaturas de grandísimos escritores de todo el mundo. Entonces es un proceso en el cual es necesario mantener un equilibrio entre diferentes factores, no solo el gusto personal de cada miembro del jurado, sino al mismo tiempo pues intentar mantener un criterio de rigor y de representatividad de muchas literaturas. En este caso, en el caso de Cărturescu, pues se ha premiado la obra de un grandísimo escritor, uno de los grandes de la literatura universal de nuestros días, representante de una literatura periférica en la centralidad del sistema literario, como es la literatura rumana, pero al mismo tiempo pues acreedor de una serie de preocupaciones estéticas y literarias que lo convierten en un escritor interesante para lectores de cualquier rincón del planeta. Es una obra amplia, extensa, la de este escritor relativamente joven, 66 años, y por cierto, leía algunas crónicas que también es uno de los favoritos quizá a recibir el Premio Nobel de Literatura.
se mencionaba que su obra no es muy conocida en Latinoamérica, lo cual no estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay muchos lectores que son fieles seguidores de la escritura de Mircea. Y bueno, ni qué decir en España, donde es uno de los grandes vendedores también de libros. Antonio, cuéntenos un poquito sobre la obra de este escritor, que por cierto basa mucho de su escritura en los sueños, en lo onírico. Efectivamente, sí, yo creo que la obra de Carturescu es muy conocida en muchos países y yo en estos días que he pasado en Guadalajara he podido ver sus libros en muchas librerías. Por lo tanto, creo que también es un autor que está presente en Latinoamérica. Es un autor plural, es un autor que escribe poesía, escribe cuentos, escribe novelas, ensayos, diarios, que manifiesta muchas de las grandes preocupaciones o de los grandes temas de la literatura y del hombre contemporáneo. Al mismo tiempo se interesa por el tema de la identidad individual y también de la identidad colectiva. Su prosa es una prosa torrencial, una prosa de fantasía, una prosa, diría, que roza lo fantástico y que puede acercarse a algunos lectores. Su poesía es una poesía muy comunicativa, muy cercana para el lector. No es una poesía hermética o oscura, sino que es una poesía que se comprende muy bien. Y sus diarios, por los cuales es también muy conocido, pues son una fuente de intimidad y de lirismo en los que muchas veces el escritor pues refleja los sueños que tiene todas las noches y que nada más levantarse por la mañana los refleja en su diario y los pone accesibles para todos los lectores. Claro, incluso escuchaba algunas de sus entrevistas también y algunas de las crónicas donde narra esta influencia que tuvo de su mamá, quien fue la primera en narrarles estas historias a través de los sueños que ella misma tenía. Y viniendo de un país que ha tenido también una historia de muchos conflictos, épocas obscuras, ¿qué tanto se refleja esto también en su literatura? Sí, de alguna manera Cartarescu es también un escritor en el que se refleja, como no podía ser de otra manera, pues la transición de los regímenes en su país y ese mundo propio de un país de la Europa del Este, reconvertido en la Unión Europea, ¿no? Cartarescu no es un autor, yo diría que no es un autor profundamente político, pero sí es un autor al que le interesa la política o al que la política en cuanto a identidad del pueblo está presente en su obra, tanto en sus ensayos como en algunas de sus narraciones. Claro, ¿qué le diría usted a los lectores que aún no han descubierto la obra de Mircea Carturescu? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde abordarlo? Yo insisto, en esta amplia y extensa obra que tiene. Pues yo tal vez recomendaría dos caminos. Para aquellos que les guste leer poesía, les recomendaría que se acercasen a su poesía, porque su poesía es una poesía plenamente comunicativa, es una poesía que cuenta cosas y escenas y situaciones y sentimientos muy cercanos para el lector. No es una poesía hermética, no es una poesía que requiera un esfuerzo de imaginación muy grande del lector, sino que es una poesía muy comprensible. Y por otro lado, y de una manera muy especial, para los lectores en general, recomendaría la lectura de un relato de Cartarescu que se titula El ruletista. El ruletista. No voy a decir aquí de qué trata, pero sí que les aseguro que cualquier persona que lo lea no lo va a olvidar fácilmente. Así es, totalmente de acuerdo. Antonio Sáez, escritor y portavoz del jurado FIL Guadalajara, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado esta noche. Discúlpenos un poco la hora, que ya es tarde, pero gracias por acompañarnos y estaremos esperando con ansia la presencia de este escritor, que por cierto es ya un viejo amigo de la FIL. Ya hemos tenido oportunidad de escucharlo en otras ediciones acá en la Feria Internacional del Libro, así que será un grato reencuentro. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes. Gracias.